Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Jamie, soy estudiante de la licenciatura en Atención a la Primera Infancia y también me encuentro con 3 estudiantes de la misma carrera. Hoy vamos a hablar un tema súper importante de la primera infancia, que es el desarrollo emocional de los niños, pero específicamente entre las edades desde el nacimiento hasta los 2 años. Vamos a tocar temas muy importantes, preguntas y consejos, pero antes de profundizar en estos temas, quiero presentarles a mis amigas que hoy nos van a acompañar y vamos a compartir y platicar un poco. Así que, Jacqueline, bienvenida, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Sí. Hola, muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar acá compartiendo conocimientos, tanto con ustedes como con las demás personas. Es importante mencionar que este tema viene a dejar mucho sobre eliminar los tabús, ya que nuestra sociedad muchas veces se tiende a desvalorizar aquello que sentimos, y también específicamente en los niños se cree que ellos no sienten o que sienten mucho, pero esto es una creencia completamente errónea, ya que ellos sí sienten demasiado. Ellos tienden a sentir sus emociones muy intensamente, y también esta fase es muy importante porque esto es lo que va a fortalecer sus emociones a lo largo de su vida. Gracias, Jackie. La verdad que son temas tabús para algunas personas, pero vamos a platicar de eso más adelante. Ahora le damos la bienvenida a nuestra amiga Alexandra. Alexandra, bienvenida. Gracias, Jamie, por invitarme, ¿verdad? Mi nombre es Alexandra Guzmán y la verdad me siento muy feliz, ¿verdad?, el poder compartir conocimientos nuevos con todas ustedes sobre este tema importante, ¿verdad?, que son lo de las emociones, que es un tema muy importante. La verdad yo estoy... y me imagino que todas estamos, ¿verdad?, enamoradas sobre este tema, ya que es un tema muy importante hablar sobre las emociones, sobre los infantes, ¿verdad?, porque ahí ellos demuestran, ¿verdad?, según cómo se sienten, según sus emociones. Y, ¿verdad?, también en este podcast hablaremos de temas muy importantes de por qué el bebé llora, y un tema también importante que es sobre las rabietas. Es un tema importante, y del cariño, cómo influye el cariño de los padres en las emociones y en el desarrollo de los infantes. Para mí es un gusto y muchas gracias por la invitación. Sí, gracias, Ale, por esa introducción tan bonita. Las rabietas, ¿verdad? Un tema bastante controversial en los padres y los cuidadores de los niños. Bien, Emily, bienvenida. Es un placer tenerte acá con nosotras. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Emily Galvez. Estoy feliz, emocionada por compartir con ustedes, ¿verdad? Con Jacqueline, con Alexandra y Jamie por haberme invitado, ¿verdad? Ya que solo con escuchar el nombre del podcast es demasiado emocionante, porque son pequeñas emociones, grandes cambios, ¿verdad? Sabemos que tenemos que conocer a nuestros hijos, tenemos que conocer a sus emociones y dar unos buenos consejos para los papás, ¿verdad? Ya que no hay emociones buenas ni emociones malas, ¿verdad? Y nosotros en este podcast vamos a ir compartiendo un poco de cada una, de lo que sabemos, de cómo cuidar a los niños. También, hoy en otro punto, vamos a compartir algunas preguntas para que ustedes como papás los puedan tomar en cuenta, puedan reflexionar con sus hijos y mejorar las emociones, ¿verdad? Y gracias por invitarme, la verdad, yo estoy totalmente emocionada por compartir con ustedes y aprender de ustedes también, porque cada uno aprendemos de manera diferente, ¿verdad? Gracias. Bien, entonces iniciamos este podcast con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, chicas, realmente, ¿qué son las emociones? Hemos escuchado mucho acerca de las emociones. Ya a nuestra edad creo que podemos estar conscientes de cuando nos sentimos tristes, cuando estamos enojadas, cuando estamos alegres. Pero en realidad, Jackie, ¿qué son las emociones? Sí, claro, Jay, y como tú dices, son formas de expresarnos, ¿verdad? Entonces, las emociones vienen siendo una respuesta natural del ser humano que tiene de diversas situaciones o experiencias. Esto involucra lo que es sentir el miedo, sentir enojo, sentir frustración a diversos estímulos que sentimos.
Bien, sí, bueno, entonces las emociones son reacciones naturales, ¿verdad? Que ya como seres humanos tenemos desde nuestro nacimiento. Alexandra, ¿qué más podemos hablar de las emociones? Bueno, Jay, concluyendo, ¿verdad? Con lo que decía, ¿verdad? Nuestra compañera Jackie, también los bebés pueden expresar sus emociones por medio de llanto, por medio de risa, y pueden también expresarlo según los movimientos de su cuerpo, ya que ellos, ¿verdad? No pueden hacerlo de forma verbal, sino es como la forma de expresar, ¿verdad? Sus emociones. Sí, es muy cierto. En realidad, cuando las emociones se expresan en acciones, tiene que ver mucho tanto las expresiones de nuestra cara como nuestro cuerpo. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo se pone tenso. Cuando sentimos alegría, hay expresiones en nuestra cara que reflejan alegría, ¿verdad, Emily? Sí, así es. Sí, yo estoy de acuerdo con todos ustedes, ¿verdad? Y sabemos que las emociones es un acto importante que tenemos que conocer de nuestros niños, ¿verdad? Porque las emociones es un medio de comunicación que sabemos que tenemos que entender a nuestros hijos, tenemos que explicarles, ¿verdad? El entorno de que no es malo llorar, no es malo reírse, no es malo, tenemos que explicar todas las emociones, ¿verdad? Y como papás tenemos que saber conocerlos, ¿verdad? Y no tenemos que juzgarlos porque lloren, porque en algunos casos hay unos papás que les dicen a los niños, no llores porque sos hombre. Y eso no está demasiado bien, ¿verdad? Eso no está nada bien, porque sabemos de que los niños es como muestran sus emociones. Tenemos que preguntarle quizás, ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? Contame, ¿verdad? Aunque estamos viendo de 0 a 2 años, que como lo dijo Alexandra, que lo muestran con que lloran, ¿verdad? Tenemos que saberlos entender de toda manera. Sí. Gracias, Emily. En realidad, queremos que ustedes, padres y cuidadores, entendamos todos juntos que no hay emociones ni buenas ni malas, sino que cada emoción tiene una función importante en nuestras vidas. Si estamos enojados, hay que preguntarnos por qué estamos enojados, ya que la emoción es el resultado de lo que sentimos, de los sentimientos, de pensamientos y de de ese entorno del ambiente donde nos encontramos. Entonces, ¿cuánto más para un bebé recién nacido? Así que vamos a continuar este podcast y me gustaría saber entre nosotras, ¿verdad? Cuando éramos pequeñas, ¿qué emoción resaltaba más en nuestro diario vivir? Si era la emoción de alegría, enojo, dependiendo de nuestro ambiente, cómo hemos crecido nosotras, recordando nuestra infancia. Jackie. Pues en mi caso, en lo personal, yo recuerdo que sentía de todo, la verdad. Sentía tanto alegría, sentía tristeza, sentía enojo también. Entonces, como tú misma mencionas, creo que eso depende de cada niño, ¿verdad? En qué situación se encuentra. Y pues sí, ese es mi caso personal. Sí, creo que tenemos pocos recuerdos, tal vez desde nuestro nacimiento hasta los 2 años, pero tenemos un vago recuerdo, ¿verdad, Alexandra, de nuestra infancia? Sí, realmente en mi infancia yo lo que más recuerdo son los momentos alegres, la verdad, de momentos de emoción, de la cual, verdad, yo jugaba con mis primos, o sea, muchas emociones, la verdad, de sentimientos también de enojo y como mencionábamos al principio, ¿verdad? También de rabietas, ¿verdad? Cuando recuerdo cuando no dejaban salir a jugar, ¿verdad? Y salían las rabietas, pero la verdad tengo recuerdos muy bonitos sobre mi infancia, de alegría, en la cual, ¿verdad? Donde dábamos a demostrar nuestras emociones tal cual eran. Una experiencia súper linda, la cual, ¿verdad? Ahora estamos discutiendo de este tema, la cual es un tema muy lindo. Sí, y Emily, ¿qué podemos decirle a los padres que nos ven desde sus casas? Y tal vez ellos no tienen como el conocimiento de cómo manejar o cómo empezar a manejar las emociones de sus hijos. Sí, fíjense que en mi caso fue una crianza muy bonita, la verdad, con tantas emociones.
emoción de alegría, tristeza, enojo, frustración, algo que de 0 a 2 años estamos empezando a conocer, ¿verdad? Pero en mi caso, mi crianza fue con mi abuela, ¿verdad? Entonces, yo veía y mi abuela tomó en cuenta, quizás en esos tiempos no estaba, ¿verdad?, sobre la crianza respetuosa, que todos sabemos que es de conocer al niño sin estarle pegando, ¿verdad? Entonces, en algunos casos yo veía que las mamás les pegaban a los hijos y los niños más se enojaban, no los entendían, no los sabían conocer. Y en mi caso totalmente diferente, ¿verdad? Mi abuela me decía que contara hasta 10, de que suspirara, de que le dijera que cómo estaba, ¿verdad? Entonces no sé si a ustedes también les pasó eso, ¿verdad? Porque ahora en estos tiempos lo de las crianzas respetuosas se tiene que respetar totalmente, ¿verdad? Tenemos que preguntarle a los niños cómo están y como un consejo para todos los padres es necesario que los escuchen, que los aprendan a entender, que hablen con ellos, no todo es golpe, no todo es moretones, no es nada bueno eso. Entonces espero que ustedes, los que están viendo, que lo tomen mucho en cuenta, ¿verdad? Sí, y para concluir, ¿verdad? Lo que son las emociones en general, las emociones son reacciones naturales que como personas nosotros tenemos y son el reflejo o el resultado de las diferencias de los tipos de ambiente, de las personas de las cuales nosotros nos rodeamos día a día. Son respuestas automáticas. No podemos decir que un niño no puede llegar a sentir una emoción porque es parte de la esencia del ser humano, ser seres emocionales, y eso es lo lindo porque hay una infinidad de emociones que nosotros quizás aún no hemos experimentado, como la emoción de subirnos a una montaña rusa, llegar al punto de experimentar todas las emociones de una manera sana. Pero hoy vamos a continuar con el siguiente tema y esperamos que ustedes continúen también aprendiendo, ¿verdad? Con estos temas tan controversiales e importantes en la primera infancia. Y como estábamos hablando acerca de las emociones, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar acerca de las emociones en la primera infancia. Y es que las emociones en la primera infancia son, es todo aquello que los niños sienten, tanto niños y como bebés recién nacidos. Y las emociones son el resultado, como hablamos, de aquellas pequeñas cosas que los niños viven diariamente. Pero queremos conocer más ya que acerca de las emociones en la primera infancia. Claro, Jay, y es que las emociones en la primera infancia, como mencionamos anteriormente, es nuestra base para la vida futura del niño, ¿verdad? Entonces, del niño y del adulto también. Entonces, podemos comparar las emociones en la primera infancia como el nacimiento o cuando uno planta, ¿verdad? Alguna planta de cualquier tipo. Entonces, esta plantita requiere de cuidados, requiere de compañía también, de abono y requiere de demasiado. O sea, uno no siembra una planta simplemente para que crezca y ya, requiere de cuidados. Entonces, pasa lo mismo con los niños. Los niños requieren que en sus emociones se les guíe, que se les enseñe a reconocerlas, para que ellos puedan poco a poco ir demostrándolas, ¿verdad? Sí, y en realidad las emociones en sí en un niño sin ser acompañado por sus padres puede ser un poco más difícil porque ellos no pueden llegar a entender o a comprender qué es lo que sienten sin la ayuda esencial de sus papás. ¿Verdad, Alexandra? ¿Qué más podemos hablar de las emociones en la primera infancia? ¿Verdad? Como también podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad? También como cuando un adulto le pregunta a un niño, veo que estás triste o entiendo que estés enojado. Con esa simple pregunta que nosotros realizamos a los niños, ellos empiezan a comprender qué es lo que están sintiendo y eso les ayuda también para que ellos se puedan sentir seguros, comprendidos y puedan tener una mejor experiencia sobre sus emociones, puedan tener como un conocimiento de lo que están sintiendo en su interior, si están enojados, comprenden qué es la emoción y el sentimiento de enojo que hay en ellos, o cuando están tristes, ¿verdad? No simplemente
es porque están tristes, sino que también ellos van entendiendo cada emoción que va surgiendo en cada etapa de su vida a esa edad. Sí, y hay que recalcar que nuestro énfasis en estos temas es de los 0 a los 2 años, por lo cual es mucho más difícil entender porque un niño aún no expresa verbalmente sus emociones y quizás no es consciente de las expresiones faciales como la expresión de su cuerpo, ya que ellos están experimentando por primera vez la alegría al escuchar la voz de su mamá. Hemos visto casos que los recién nacidos nacen llorando, nacen con llantos, con gritos, y eso no es de tristeza, sino que es algo natural, porque el bebé ha salido de su hogar habitual por 9 meses a el exterior, un nuevo mundo para ellos. Entonces, el nacer y gritar es una expresión tal vez de algo nuevo, y desde ahí nosotros podemos ver en los recién nacidos el inicio de las emociones, y ellos experimentan a la vez la emoción de seguridad al escuchar la voz o al sentir el apego de su mamá, ¿verdad? Lo que hablábamos, piel con piel. Entonces, ¿qué más podemos hablar, Emily, de esto? ¿Qué consejos podemos darle a las mamás primerizas o qué podemos nosotros entender acerca de las emociones en la primera infancia? Sí, también es importante recordar que los niños en esas edades, ellos aprenden observando a los padres, las acciones de los padres. Y si en ese caso son de 0 a 2 años, sabemos de que ellos se están fijando, ellos están aprendiendo de sus emociones. Si los papás los ven gritando, golpeándose, ellos van a hacer eso en el juego, en cualquier situación, ¿verdad? Entonces sabemos de que los niños se fijan bastante y tenemos que mejorar eso como padres al actuar enfrente de ellos. No tenemos que hacer casos inapropiados, casos de golpes, porque los niños en todo se fijan. Por eso es un gran tips para los papás de que aprendan a controlar sus emociones, como enojos, llanto, porque los niños se fijan o le preguntan a la mamá si están llorando, ¿verdad? ¿Qué tenés, mamá? ¿Qué te pasa? Y si la mamá le dice, no, no tengo nada, entonces, ¿por qué está llorando? O si el papá ve que le pega o algo, él puede ser que lo haga igual en un juego o al demostrar la primera impresión, ¿verdad? Pegándole a cualquier niño. Sabemos de que tenemos que dar un buen ejemplo como padres, ¿verdad? A nuestros hijos. Sí, y es que esta edad es algo experimental para tanto para los papás, más si son primerizos, y como el niño, porque todo es nuevo. Sí. Hemos hablado de las emociones en general, hemos hablado también de las emociones en la primera infancia y cómo es importante nosotros, ¿verdad? Como cuidadores o ustedes, padres de familias que nos ven, tomar en cuenta y profundizar más en lo que sienten sus niños sin hablar, porque esta es una etapa donde los niños no pueden expresar sus emociones en palabras y mucho menos en oraciones largas. Por eso las expresiones faciales, cómo se encuentra su bebé, ¿verdad? Cómo está su cuerpo ante aquellas reacciones donde ellos no pueden expresar. Entonces, hoy vamos a tocar un tema también muy importante en la primera infancia, que es de los 0 a los 2 años, y es el apego seguro. Y creo que es una palabra que ya nos dice, ¿verdad? Cuál es lo importante. Y es que es importante porque el apego seguro es la base para que el niño empiece a sentir tanto confianza, comodidad y seguridad en los papás. Entonces vamos a hablar acerca del apego seguro y vamos a hablar del contacto físico. El contacto físico es importante en el desarrollo del bebé y en el niño, ¿verdad? A partir de los 0 a los 2 años. Porque durante esos primeros años de vida fortalece el vínculo y la relación con el papá, la mamá o con los familiares por medio del contacto físico. Así que, Jacqueline, ¿qué podemos hablar del apego seguro y el contacto físico en la primera infancia? Sí, así es, Jamie. El apego seguro es súper importante para un niño desde su primer día de nacido, ¿verdad? Entonces,
que cuando hablamos de apego seguro, uno se pregunta, ¿pero qué es el apego seguro? Y ahí es donde entra esta palabra que es muy importante y es el vínculo del bebé con el padre o madre o cuidador. Entonces, cuando hablamos del vínculo, este debe ser un vínculo sano. ¿Y cómo logramos este vínculo sano? Es a través del contacto físico en los bebés recién nacidos y también en los niños en toda su infancia, ¿verdad? Entonces, un ejemplo que podemos poner es, por ejemplo, cuando las primeras horas de vida del niño. Es súper importante que el niño tenga ese contacto físico con la madre en el día del parto, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se toma ahora muy en cuenta porque esto da una base súper importante para el vínculo o el apego seguro. Además de eso, ¿verdad? También tomar en cuenta, ¿verdad? También que el bebé desde muy pequeño conoce la voz de su papá y de su mamá. Eso es algo muy importante, la cual, ¿verdad? Recalcaba nuestra compañera Jackie, que es cuando el bebé nace, ¿verdad? En sus primeros minutos de nacimiento, de que está ya con la madre, el niño llora, ¿verdad? Y escucha la voz de su papá o de su mamá y el bebé se tranquiliza. Entonces, eso es muy importante también, ¿verdad? Recalcarlo también, ¿verdad? Del apego seguro. Sí, y las emociones de un bebé son nuevas. No es que él ha venido experimentando emociones, todas las emociones que experimentamos nosotros como adultos, sino que los niños es un mundo totalmente diferente. Ellos lloran, pero no saben por qué lloran. Ellos quizás gritan, pero no saben por qué gritan, ¿verdad? Entonces, Emily, ¿qué más podemos aportar a este tema súper importante del padre y el apego seguro con los bebés? Sí, también reforzar que como padres es responsable, ¿verdad? Cuidar el llanto o los sentimientos del niño como el apego seguro. Entonces, ahora en los primeros minutos de los bebés, cuando nacen llorando, ¿verdad? Y lo primero que hacen los doctores, ¿verdad? Es ponérselo en el pecho a la mamá para sentir una conexión. Y es un proceso demasiado lindo, ¿verdad, compañeras? Tener esa bendición de un bebé y siempre estar pendiente de los niños. Sabemos de que a ellos les gusta la atención, les gusta de que estemos pendientes de ellos cuando lloran, cuando tienen unas caídas, preguntarle qué le pasó, si se raspó, algo, estar pendiente de ellos, ya que somos su lugar seguro, su lugar de protección y saben de que se sienten amados, ¿verdad? Con nosotros. Sí. Sí, y otro ejemplo que podemos poner, ¿verdad? La mesa de un apego seguro y un contacto físico. Es tan importante el contacto físico por medio de los papás a los niños. Por ejemplo, si un bebé está llorando en su cuna, ¿verdad? Él llora porque quiere la atención de su mamá y la emoción que utiliza es el llanto, porque está triste, quiere estar cerca de su mamá. Entonces, si la mamá decide no ir y estar presente, tocándolo, agarrándolo entre sus brazos y sobando su cabeza como para tranquilizarlo, si el niño no tiene este afecto, el niño va a crecer siendo un niño que no va a soportar un abrazo de sus amigos naturalmente, un niño que no va a saber cómo expresar el amor por medio de un abrazo, porque no lo recibió durante sus primeros años de vida. O si un niño está feliz y sonriendo, va a querer que su mamá también comparta esa emoción. Tal vez no intencionalmente, pero una alegría es eso, ¿verdad? Que se comparte. Entonces, es tan importante el contacto físico de la mamá con el bebé, porque eso genera un apego seguro y ese vínculo que no se rompe fácilmente por este contacto físico, un abrazo, una palmadita en la espalda, cuando la mamá le soba la cabeza al niño que tal vez está llorando o se siente triste, ¿verdad? Todo eso es tan importante en la vida de los niños, porque a quien no le gusta recibir un abrazo cuando está triste, incluso a nosotras, ¿verdad? Ya siendo adultas, cuánto más a un niño que no sabe, que no podría hablar ni expresar en palabras, me siento triste, necesito un abrazo. Ellos expresan
sus emociones con llanto, gritos, con gemidos también o con balbuceos. Entonces es importante, padres, ver por qué llora el niño. Tal vez usted no lo está abrazando suficientemente o necesita más contacto físico con su bebé. Es un tema tal vez hablado, pero no en una manera positiva. Y es que vamos a hablar acerca de las rabietas. Es una palabra muy fuerte, tal vez, para algunas personas, pero es muy importante porque también las emociones tienen que ver, ¿verdad?, con las rabietas. Así que, Jackie, ¿qué podemos aprender acerca de este tema? Sí, y es que las rabietas son los famosos berrinches, ¿verdad? Que como papás tomamos para expresarnos sobre una actitud que tuvo el niño en donde expresa su frustración. Y esto es importante reconocerlo, porque si nosotros tomamos simplemente como, me está haciendo un berrinche, pero no tomo importancia a lo que es que está sintiendo el niño, qué es lo que necesita, qué es lo que se le puede, cómo se le puede ayudar, entonces estamos cometiendo un error, ¿verdad? Entonces, estas rabietas casi siempre, o la mayoría de veces expresan una necesidad del niño, y es que él se siente frustrado por no expresarlo de manera verbal, ¿verdad? Por no expresarlo con palabras, no expresar puntualmente qué es lo que quiere, ¿verdad? O cuando no se le da algo, él no puede explicar por qué lo quiere, por qué lo necesita, y esto causa en él esa frustración, que se va a expresar como llanto, se va a expresar como enojo, puede empezar a tirar cosas, puede tirarse al suelo a llorar, ¿verdad? Entre otras cosas, a veces tiran comida y muchas actitudes que podemos ver en los niños que se pueden tomar como ese famoso berrinche, pero nada pasa solo porque sí. Y eso es lo que es importante reconocer. Sí, y es importante porque las emociones tienen mucho que ver, ¿verdad, Jackie? Y es que las rabietas ocurren porque los pequeños desean hacer muchas cosas por sí solos. Por ejemplo, ellos quieren empezar a caminar por sí solos, ¿verdad? Pero sabemos de que pueden llegar a caerse o necesitan la guía o el que se sientan seguros con sus papás. Entonces, cuando la mamá entra, ¿verdad?, a querer tener el control del movimiento del cuerpo del bebé, ya el niño no quiere caminar porque lo quiere hacer solo. Y ahí es donde se expresan las rabietas, porque se ha como intervenido en su andar solo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más o qué ejemplos podemos también tomar en cuenta o darles a los papás que nos ven? ¿Qué ejemplos podemos tomar como rabietas? Bueno, uno de los ejemplos, ¿verdad?, más comunes que se ven en los niños es que hacen rabietas cuando tienen sueño, cuando tienen hambre, cuando tienen cansancio o simplemente cuando desean algo y no se les da, entonces ellos hacen una rabieta. Pero sabemos, ¿verdad?, que estas forman parte natural del niño, ¿verdad?, que ya que ellos no pueden expresarlo de otra forma, lo expresan por medio de una rabieta. Uh-huh. Pero en realidad, ¿qué son las rabietas? O sea, ¿cómo podemos ver cuando el niño sí está haciendo una rabieta y podemos hacer memoria cuando nosotros hacíamos rabietas? O nos tirábamos al suelo o empezamos a gritar fuerte, ¿verdad? Hasta que obteníamos eso que queríamos. ¿Y qué más podemos hablar, Emily, acerca de las rabietas? Sí, primero que nada, como papás, es mantener la calma, no gritarle a los niños, no desesperarse, no hacer malas acciones, ¿verdad? Porque lo primero que hay que hacer es preguntarle al niño qué le pasa, qué tenés, qué querés, ¿verdad? Porque las rabietas pueden ser, como lo decían aquí mis compañeras, ¿verdad? Porque quieren un juguete, porque tienen hambre o cosas así, ¿verdad? Entonces hay que preguntarles qué les pasa a los niños y no tomarlo de mala manera, ¿verdad? Porque los papás le empiezan a gritar a los niños y no es esa la acción
que se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, también un ejemplo que puedo dar es que cuando los están comiendo y tienen los juguetes y nunca a los niños se les dice no, porque cuando se les dice no, ellos más reaccionan de mala manera, ¿va? Porque ellos entienden que un no es no, ¿verdad? Entonces se les explica y se les dice, ahorita vamos a comer, ahorita vamos a hacer esto y después te voy a dar los juguetes. Eso es algo como papás primerizos que podemos tomar en cuenta, ¿verdad? No decirles no a los niños porque más hacen berrinche, más lo toman de mala manera y sabemos que son emociones que ellos no saben controlar, ¿verdad? Entonces no hay que enojarnos, hay que saberlos escuchar y hay que saberlos entender demasiado bien a los niños, ¿verdad? Sí, gracias, Emily. Las emociones se reflejan también por medio de una rabieta y es el desarrollo emocional de un niño. Así que las rabietas son parte del crecimiento emocional de un niño y es importante tomarla en cuenta también para crear en los niños ese entendimiento de sus propias emociones. La etapa de la primera infancia es fundamental para el desarrollo de las emociones. Es sumamente importante crear un vínculo con el bebé, como mencionamos durante todo el podcast, y realmente lo repito porque es sumamente importante. Sus primeros días, sus primeros años son la base de todo vínculo seguro, de todo apego seguro, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante y hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, un reto que pueden presentar los padres es que muchas veces el tabú de hablar sobre las emociones de los niños puede ser muy complicado, ¿verdad? Entonces, porque muy repetidamente escuchamos comentarios de otras personas que dicen, no, solo está haciendo un berrinche, no, solito se va a calmar. Entonces eso es algo sumamente erróneo. Siempre hay que tomar en cuenta los sentimientos de los niños, qué están sintiendo, por qué lo están sintiendo. Entonces eso es un consejo que de mi parte yo les dejo, y es que siempre tenemos que tener en cuenta cómo se sienten ellos, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante para tener un buen futuro en las emociones de los niños, y es que ellos aprenden, si se les da un buen acompañamiento, aprenden a autorregularse, aprenden la empatía, ya que ellos reconocen sus propios sentimientos, y a partir de ellos van a reconocer los sentimientos de los demás. También con la autorregulación ellos ya no van a depender después de que sus padres los lleguen a consolar, que sus padres los lleguen a guiar, sino que por sí solos ya va a ser una conducta aprendida y por sí solos van a poder tranquilizarse y van a poder sacar esas herramientas que cada uno de padres les dio para ellos poder controlarse a sí mismos. También es importante, ¿verdad?, recalcar que cada abrazo, cada palabra amable y cada momento de atención, eso les ayuda para que ellos puedan tener un apego seguro, para que ellos puedan crecer, ya que como sabemos que pequeñas acciones pueden estimular el apego seguro de los niños, y también que ellos puedan tener un desarrollo emocional durante su infancia, la cual lo puedan recordar como algo bueno que pasó en su infancia y no tenerlo como un mal recuerdo, sino como recuerdos buenos, y ellos puedan implementar eso en la sociedad para que crezcan, para que las nuevas generaciones puedan crecer también con un apego seguro y que nadie oprima sus emociones, y también tomando en cuenta que ellos puedan dar a demostrar mucho con sus emociones. Sí, excelente. Yo estoy de acuerdo con las dos, ¿verdad? Sabemos de que al acompañar las emociones con amar, con paciencia, con dedicación a los niños, forman personas seguras de ellos mismos, saludables y emocionalmente, porque sabemos que la crianza respetuosa, las emociones, el vínculo afectivo desde
desde pequeños es lo más importante, ¿verdad? Entonces sabemos que si hay padres primerizos, hay que escuchar a los demás padres o cuidadores que quizás tenemos un poco más de experiencia o nosotras, ¿verdad? En preguntar si sabemos algo o si no saben algo, hay que preguntar o en línea también, que sabemos de que hay mucho apoyo, ¿verdad? Que ahí nos pueden corregir o hacer las cosas bien, ¿verdad? Ya que la tecnología también es un fundamento esencial. Preguntar, sabemos cómo manejar las situaciones con los niños, ¿verdad? Como reflexión también les iba a decir de que el apego y las emociones hay que saberlos entender como padres, hay que saberlos sobrellevar, y también un reto como nosotras que estamos estudiando en este caso es fomentar de buena manera la educación o el aprendizaje para los niños y el buen trato, ya que es nuestra carrera, ¿verdad? Hay que desarrollarla de buena manera y aprender poco a poco, ¿verdad? De saber cómo enseñar o saber cómo llevar a los niños de buena manera, ¿verdad? Y sí, hemos tocado temas súper importantes, las emociones. Es un tema que hace poco ha salido a relucir, ¿verdad? En la niñez, especialmente para poder comprender las emociones de los niños. Mayormente se hablan de las emociones de la mujer, del hombre, del adolescente, pero también la base de toda emoción de un adulto fue creada desde su niñez. Y podemos hablar mucho acerca de las emociones, pero es diferente poder tener el conocimiento y otra diferente es poder llevarla a la acción, poder educar a nuevas personas a que tomen en cuenta la emoción de un niño. Que si un niño no quiere hacer algo es porque hay una emoción detrás. Si un niño no quiere comer algo es porque hay una emoción detrás. Si un niño no quiere jugar, hay algo detrás. Entonces es profundizar en esas emociones que hay en los corazones de los niños. Y pero los papás se preguntan, sí, entonces ya conozco las emociones de mis hijos, pero ¿cómo hago que ellos reconozcan sus propias emociones? Y podemos empezar a hacer juegos con los niños. Usted en casa puede empezar a imprimir unas caritas alegres, tristes, unas caritas de emoción, de amor, unas caritas de pena, ¿verdad? Y poder empezar a enseñarle a los niños, así tú te sientes cuando estás triste, así te ves cuando estás alegre, así te ves cuando tienes hambre. Entonces el niño va a empezar a aprender de sus propias emociones. Igualmente pueden jugar frente al espejo, pueden fingir estar tristes, pueden hacer gestos delante de un espejo y el niño va a saber cuando él también sea parte de la emoción de otra persona, de otro niño, parte de su misma edad. Entonces es importante empezar a jugar con las emociones para entenderlas. Y el reto de ustedes, padres, y nosotros como futuras trabajadoras para la niñez, para la atención a la primera infancia, para ese cuidado integral para los niños es primeramente nosotras entendiendo nuestras propias emociones, porque no vamos a poder regular la emoción de tristeza de un niño si nosotros no podemos regular nuestra tristeza. Entonces la educación empieza desde adentro y luego hacia afuera, así que si usted es una persona que también le cuesta regular sus emociones por una niñez que no le tomaron en cuenta sus emociones, creo que es tiempo de también tomar en cuenta sus propias emociones y ayudar a los niños a que todos, ¿verdad?, tengamos un desarrollo y un aprendizaje de emociones inteligentes, ¿verdad?, que podamos llevarlas a cabo. Así que les agradecemos a todos ustedes que han estado con nosotros discutiendo estos temas y esperamos que, así como nosotras, ustedes hayan aprendido acerca de la niñez y las emociones en esta etapa tan linda, de los 0 a los 12 años. Así que muchas gracias y nos despedimos de todos ustedes. Bye.